Empecemos entonces con el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos decía el teorema de Pitágoras? Si tenemos un triángulo, por ejemplo este, en donde sus vértices son A, B y C, cada uno de sus lados van a ser el que se opone al vértice A, el lado B opuesto al vértice B, y el lado C opuesto al vértice C. El lado más largo es la hipotenusa. Los otros dos lados los llamamos catetos. Y el ángulo que se opone a la hipotenusa, obviamente es el ángulo recto. Lo que dice el teorema de Pitágoras es que la hipotenusa al cuadrado siempre va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y con esto podemos encontrar la medida de un lado cualquiera de un triángulo rectángulo si sabemos la medida de los otros dos. ¿Qué nos dice el teorema de Tales? El teorema de Tales nos dice que si tuviéramos tres rectas paralelas y dos rectas secantes, por ejemplo, esas rectas paralelas a las que vamos a nombrar A, B y C, y dos rectas que las cortan, esto significa secantes, a las que vamos a nombrar en este caso M y P, cuando se cortan las rectas, quedan determinadas. Entre las rectas paralelas y la recta M, 3 puntos. Vamos a llamar el punto A, el punto B y el punto C. Y en la recta P nos queda determinado el punto D, el punto E y el punto F. ¿Qué nos dice el teorema de Tales? Que los segmentos que han quedado formados en la recta M van a ser proporcionales a los segmentos formados en la recta P. ¿Esto qué es? Si yo tomo, por ejemplo, el segmento pequeñito que queda en la recta M, el que va de A hasta B, y lo relaciono con el mediano que está debajo de él, en este caso, el que va desde B hasta C, la relación que hay entre ellos, el cociente entre ellos, la razón que forman, es igual a la que forman los segmentos que están ubicados en el mismo lado, pero en la recta P. Si ustedes se fijan, el segmento AB es mucho más cortito que el segmento DE. Sin embargo, cuando yo haga la razón entre DE y EF, el número que nos va a quedar es el mismo. Si yo hago AB sobre BC, me va a quedar un número que va a ser igual al que me dé como resultado la división entre la medida de DE y EF. Esa es una primera conclusión de Tales. Pero si en lugar de mirar esos segmentos, miráramos otros, por ejemplo, el AC, que es el grande que nos ha quedado formado en la recta M, y el BC, que es el mediano, o sea, la división entre el grande y el mediano de la recta M, van a ser igual, o nos va a dar el mismo número, que la división entre el grande y el mediano de la recta P. Esto sería el DF y el EF. Y podríamos seguir si siguiéramos mirando, por ejemplo, el grande con el chiquito de un lado y el grande con el chiquito del otro. Siempre que estén ubicados de la misma manera, en la recta M van a formar una razón equivalente a la que se forma en la recta P. Bien, dicho esto, ahora habrá que resolver los ejercicios. Vamos entonces a resolver juntos de esos 4 ejercicios que ustedes tienen para resolver, el ejercicio número 1. En este caso tenemos un octógono regular. Octógono es que tiene 8 lados. Y que sea regular significa que todos sus lados miden lo mismo. O sea, el lado AB mide lo mismo que el lado BC, lo mismo que el CD, todos miden lo mismo. Y nos dicen acá que observemos que en este octógono regular está formado por 8 triángulos que miden lo mismo. No es que sean iguales, pero todas sus medidas son idénticas. En este caso, nos dan como dato que el segmento OD, O es el centro
de todos esos triángulos, el centro del octógono. Y el segmento OD va a medir 156 centímetros. Y acá, entre el OD y el OT, hay un segmentito que es el LK, que dice acá que es paralelo al segmento DT. A ese segmentito OK le conocemos la medida, que es 26 centímetros. Y que la medida del OL, o sea, del chiquitito que está acá, es 24 centímetros. Tenemos que ver cómo hacemos para resolver esto. Pero esto acá está muy chiquitito, así que le vamos a hacer un poco de zoom y vamos a... porque lo que nos pide es que calculemos el perímetro. Entonces vamos a hacerle zoom al octógono, pero para saber que lo que queremos calcular es el perímetro, si el perímetro es la suma de toda la medida de todos los lados, nos va a quedar 8 por lo que mida cualquiera de esos lados. Veamos entonces qué es lo que necesitamos. Y en este caso lo que vamos a necesitar es saber cuánto mide alguno de estos lados. Hagámosle, como decíamos, suma al octógono. Hagámoslo un poquito más grande, pongamos todos los triángulos que lo conforman y pongamos el nombre de cada uno de estos puntos. Cada uno de los puntos de los vértices están nombrados desde la A, B, C hasta la H. Y en el triangulito OCD tenemos su altura, que es OT. Tenemos también el segmentito que es paralelo a DT, que es el LK. Lo que nosotros necesitamos saber es cuánto mide este segmento CD. Bueno, pero pongamos este triángulo patas para arriba para que no nos confundamos tanto. Hemos recortado el triángulo, le hemos hecho otra vez un poquito de zoom y pongámosle nombre a cada uno de los puntos. DC, que es la base, este que teníamos acá, ahora está acá. TO, que es UOT, que es la altura. Y KL, que es el segmentito que dibujamos paralelo a DT. Lo que nosotros queremos saber es cuánto mide el lado DC. Pero veamos cuáles son nuestros datos. Como datos sabemos que OD mide 156 centímetros. El que conocemos entonces es este que hemos pintado de amarillo, OD. También sabemos que OK mide 26 centímetros, que es el que ahora hemos pintado de rosa. Ese también conocemos su medida. Y lo otro que conocemos es cuánto mide el segmento OL. O sea que aparentemente nosotros estamos teniendo datos en la mitad del triángulo, en este triangulito que estoy pintando, que es el ODT. Ese triangulito que va de OT no es un triangulito cualquiera, porque es un triangulito rectángulo. Y nos va a permitir en ese triangulito calcular, o vamos a intentar por lo menos calcular, cuánto mide DT. Si nosotros podemos calcular DT, vamos a poder saber cuánto vale el lado de C, porque si este es el punto medio, el lado de C va a ser 2 veces la medida de la base del triangulito chiquito, que es DT. O sea, vamos a intentar calcular DT para encontrar cuánto vale todo el que nosotros necesitamos, que es DC. Y eso lo vamos a poder hacer justamente porque el triángulo DOT, el que hemos pintado de celeste, es un triángulo rectángulo. Y cuando tenemos un triángulo rectángulo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras decía que la hipotenusa, en este caso la hipotenusa va a ser este, que es el largo, el OD, porque es el que está enfrentado al ángulo recto. La hipotenusa, la medida de la hipotenusa al cuadrado, nos tendría que dar igual a este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado. Si yo quiero saber cuánto mide el chiquito y lo despejo, nos va a quedar que el DT es la hipotenusa al cuadrado menos el OT, que es el otro cateto al cuadrado. O sea que lo que nosotros necesitamos para calcular DT es cuánto mide la altura, que lamentablemente no la tenemos.
vamos a intentar calcular cuánto mide OT. Pero si ustedes se fijan, acá tenemos en el triangulito, este segmento, KL, que es paralelo al segmento de T. Y entonces podríamos tener acá segmentos que, como en el caso del teorema de Tales, se pueden relacionar proporcionalmente. Vamos a aplicar entonces el teorema de Tales. Y en este caso nos quedaría que lo que tenemos en el lado OD, que es el grande, el segmento grande, sobre el segmento chiquito, sería igual al que está ubicado de la misma manera, pero en el segmento OT. O sea que nos quedaría OT, que es el grande, sobre el chiquito, que es OL. OT sobre OL. Si ahora reemplazamos las medidas de los segmentos que ya conocemos, nos quedaría 156, que es lo que mide OD. 26, que es lo que mide OK. OT, que es la medida que no conocemos, y OL, que ya sabemos que mide 24. Si entonces nuestra única incógnita ahora es OT, este 24 lo podemos pasar para el otro lado multiplicando, o sea, aplicamos la propiedad fundamental de las proporciones y nos quedaría 156 por 24 igual a 26 por OT. Ahora el 26 lo pasamos dividiendo, lo calculamos y cuando pongan los numeritos en la calculadora, les va a quedar que OT mide 144 centímetros. Ya tenemos la medida de OT. Si sabemos OT, volvemos a lo que habíamos planteado del teorema de Pitágoras y nos quedará que el de t al cuadrado es DO, que lo tenemos acá, o de 156 al cuadrado, y el OT, que acabamos de calcular, al cuadrado. Si hacemos 156 al cuadrado menos 144 al cuadrado, el resultado es 3600. Pero nosotros no queríamos saber cuánto valía dt al cuadrado, sino que lo que queremos saber es cuánto vale dt nada más. Entonces, este cuadradito lo pasaremos al otro lado como raíz. Y la raíz cuadrada de 3600 es 60. Ya sabemos cuánto mide dt. dt, que si lo miramos en el triángulo, es este que está acá. Y nosotros queríamos saber cuánto valía dc. Entonces volvemos a ver esto. dc es lo mismo que 2 por dt. O sea que dc nos queda 2 por 60. Esto significa que dc va a medir 120 centímetros. Ya tenemos cuánto mide este lado. Y si nosotros sabemos cuánto mide ese lado y necesitábamos calcular el perímetro, que sabemos que es 8 por la medida del lado, entonces el perímetro nos va a quedar 8 por los 120 que mide cada uno de los lados. Porque recuerden que nosotros sabíamos que era regular. Y si el octógono es regular, todos los lados miden lo mismo. O sea que si hago 8 por 120, nos queda que el perímetro es 960 centímetros. Bueno, espero que les haya resultado sencillo. El resto de los ejercicios tienen más o menos la misma lógica. Así que aplicando teorema de Pitágoras y teorema de Tales podemos calcular un montón de perímetros y de superficies. Que tengan una hermosa tarde.